Bienvenidos a todos a este ciclo de conferencias para el desarrollo gerencial. Soy Berti Venegas Lynch, director del MBA. Fui nombrado recientemente, así que tengo el enorme placer de sumarme al equipo de SEADE y dirigiendo el MBA, que fue la primera maestría ofrecida por una institución privada en la Plaza Argentina. Y conectando con este tema del desarrollo gerencial que nos convoca hoy, quería tomar un minuto para contarles que el programa del MBA para 2023 refuerza su propuesta académica de sólido sustento teórico y el paralelismo necesario también con la praxis. Creo que eso facilita también tender un puente para la transferencia del conocimiento, ayudar a nuestros egresados a establecer redes profesionales y potenciar la carrera de cada uno hacia posiciones de mayor relevancia y toma de decisiones. El claustro de profesores del MBA 2023 creo que conjuga expertise académico y trayectoria exitosa empresarial, que me parece que es un duet fundamental para el claustro de profesores. Y en 2023 también hemos reforzado la propuesta en esta maestría en la parte de economía, porque entendemos en SEADE que para una gestión empresarial exitosa es indispensable conocer los principios y los fundamentos del mercado para una correcta interpretación del entorno, del mercado local e internacional. Entonces, están las materias de análisis económico, con Alberto Venegas Lynch hijo y Adrián Rabier, dos cotitulares para esa materia. Teoría económica, con Martín Krause y Manuel Adorni, y crecimiento económico con Javier Milei, que tiene que elegir aún su cotitular. Así que bueno, una vez terminada esta breve introducción, les dejo en los comentarios públicos ahí generales mi mail y mi teléfono para que esté interesado en tener alguna información o tomar elementos de juicio para la carrera. Ahora, abordando ya la actividad que nos convoca, que es los negocios y su adecuación en el contexto complejo, en un contexto complejo y en un año electoral también, ¿no? Disertará el doctor Julio Marchione, que es profesor titular, además de SEADE, en la UADE, en la UTN, en el ITBA, en la Universidad del San Andrés, sobre estrategia y control de gestión, básicamente, además de ser coautor de varios libros en la materia. Es conferencista, socio y gerente general de distintas empresas de servicios, cosa que también tiene un foco muy interesante desde el tema de la experiencia que da el tema de servicios, experiencia del cliente y toda esta visión, ¿no?, del customer centricity. Y a continuación, terminada la exposición de Julio, lo tomará la palabra Alfredo Bluson, que es doctor en Administración de Empresas en SEADE, es profesor de posgrado en varias universidades de América, y de la diplomatura del desarrollo gerencial, en nuestra casa de estudios. Es director también del Consejo del Doctorado de SEADE y del Departamento de Administración, y ha sido gerente general y director de empresas nacionales e internacionales. Es consultor también en estrategia de negocios, Alfredo Bluson. De manera que, bueno, empezamos con la disertación del doctor Julio Marchione. La dinámica de las preguntas va a ser a través del chat, pueden ser preguntas públicas en general o dirigírmelas a mí. Yo voy a estar atento a eso para, si llega a tener buen timing, una pregunta relevante con lo que se está hablando, interrumpo al orador para hacerlo más dinámico, sin perjuicio que al final, si queda alguna pregunta en el tintero, pasamos a un breve espacio para eso. Así que, Julio, tenés la palabra. Bueno, gracias, Berti, por la Julio, presentación. Sí. antes que arranque, perdón, Frank, ¿podés dejar de proyectar lo de SEADE, así nos vemos un poco más las caras? Y, bueno, yo lo hago, avanzar nomás y yo arreglo. Bueno, dale, Claro. perfecto, Alfredo.
Bueno, bienvenidos a todos los que están participando. El tema, cuando me lo plantearon desde SEADE, tiene ya en su título bastantes componentes. Entonces, algo que uno por ahí, por deformación profesional, empieza a hacer es desgranar cada una de estas partecitas de lo que se pretende con el título de la conferencia de hoy o de este espacio de encuentro. Lo primero que a mí me surgió es este tema de la adecuación, ¿no? Normalmente, y Berti decía esto de conjugar el ámbito o los desarrollos conceptuales más del ámbito académico con lo que en la práctica uno vive, sobre todo en un país como la Argentina, uno dice, la adecuación, si bien está profundizada en la bibliografía, cómo las empresas se adaptan al medio en el que se encuentran, a los cambios de ese medio que se encuentran, no es tan sencillo. O sea, uno por ahí tiene más facilidad a pensarlo desde la estrategia y a encontrarse con muchas limitaciones desde los otros dos pilares que tiene la dirección de empresas, que es la cultura y la estructura. O sea, yo creo que no tenemos todavía empresas y organizaciones donde el diseño de la estructura esté pensando en la agilidad para adecuarse a los cambios en el contexto. Creo que estamos en ese proceso, pero es un proceso que viene más lento de lo que la cabeza a uno le da en términos de pensar estratégicamente en esta necesidad de adecuarse al medio. Y por otro lado, la cultura, porque esta velocidad de cambio o esta imperiosa necesidad de adecuarnos a lo que sucede en el entorno, a las personas que integramos las organizaciones nos desafía a estar con un ojo capturando todo lo que podamos respecto al comportamiento de variables que a veces ni siquiera conocemos, y por el otro lado, interpretar de qué manera debería cambiar algunas conductas y algunos procesos para que la organización pueda adecuarse a esos cambios en el entorno. Fíjense que son requerimientos y habilidades que generalmente van más lentas en su cambio y en su desarrollo insisto, a pensar estratégicamente en esos cambios. Y sobre todo, algo que se agrega en el título, que es esto de la complejidad, ¿no? Y en general, también lo que observo es que tratamos de entender y adecuarnos a la complejidad con herramientas que están más diseñadas para atender lo complicado y no lo complejo. Y cuando uno dice, bueno, está bien, ¿y la complejidad qué significa entonces? Y la complejidad uno puede entenderla como la poca claridad en la relación causa y efecto entre variables. Me parece que cuando uno entiende que la complejidad está íntimamente relacionado con este tema de la falta de linealidad entre variables, es cuando descarta herramientas, instrumentos, procesos, formatos de cambio, de adecuación o de decisiones que están más basadas en herramientas que atienden lo complicado y no lo complejo. ¿Sí? Y en esa idea del contexto complejo, que forma parte de este título, más allá de lo que también va a profundizar Alfredo en unos minutos, yo lo primero que empecé a pensar es, bueno, ¿cuáles son esas variables que uno no tiene claramente identificadas las relaciones de causa y efecto? Y ustedes seguramente en este momento empiezan a pensar en qué es lo que le está ocurriendo a muchos países en el mundo con su capacidad de compra como país, ¿no? Desde el punto de vista del comercio internacional y la defensa de la producción local por esos países que
no terminaron de despegar de los efectos de una pandemia, ¿no? Con una política monetaria y política fiscal que la pandemia hizo justificar bastantes desacoples y desajustes que todavía se están pagando, ¿no? Y eso influye en la posibilidad de expandir desde un negocio en la Argentina sus fronteras comerciales. También podemos estar pensando en las externalidades o los efectos colaterales de una guerra que lleva un año y que no tenemos tampoco del todo claro en sus vaivenes hacia dónde pueden llegar a apuntar las consecuencias de lo que primero ocurrió en Europa y su traslación a otros continentes y a otros países. Los movimientos y los conflictos latentes en movimientos nucleares de Rusia, de China, de Corea del Sur, bueno, de Corea del Norte. Uno dice, bueno, ¿cuánto de esto puede llegar a impactar en nuestro país? Y la verdad es que los mercados financieros internacionales están mirando con mucha preocupación. Hoy estamos con el G20 poniendo uno de los principales temas en esta categoría, o en este cubículo que tiene que ver con la potencialidad de conflictos bélicos y sus efectos en las economías internacionales. Pero también uno puede acercarse un poco más desde variables que vienen de afuera, y lo hemos por ahí visto más en los medios estas últimas semanas con los movimientos migratorios desde Rusia, ¿no? De mujeres que vienen embarazadas a Argentina para poder, migran con distintos intereses, pero están, el otro día escuchaba, causando algunos efectos como ser la ocupación en Capital Federal de 3.000 plazas, de 3.000 unidades funcionales con alquileres temporarios que salen de la órbita de la oferta del alquiler dentro del régimen de la ley de alquileres, con todos los problemas que ese régimen de la nueva ley de alquileres está provocando. Pero evidentemente hay un efecto además que tiene que ver con la oferta y la demanda, que es disminuyó la oferta de unidades funcionales, porque por un lado es más conveniente hacerlo como alquiler temporario, y por otro lado, para este movimiento migratorio es más atractivo estar teniendo una contratación de espacio a partir de un alquiler temporal y con la capacidad de pago que les ofrece la diferencia de cambio. Entonces, bueno, empezamos a tener por ahí esos impactos de movimientos migratorios que vienen de otros países por otros motivos en la microeconomía, en lo que nos atañe a nosotros en un aspecto como puede ser el inmobiliario. Por otro lado, también hay variables que no sabemos muy bien hacia dónde se moverán con los cambios en las políticas internacionales que tengan países como Brasil, Colombia, Perú, que están teniendo cambios políticos, y muchas veces uno pierde el peso específico de esa política internacional de esos países a partir no solo de quién está ocupando el poder ejecutivo, sino qué equilibrios de poderes puede haber en esos países respecto de los resultados de la votación, que fueron más parejos de lo que se pensaba, ¿no? ¿Y qué decir de una de las variables menos controlables por los seres humanos, que es el cambio climático, el efecto que estamos viviendo y que lo tenemos reflejados en números? Hoy salió por el INDEC la información respecto al decrecimiento, la caída del nivel de actividad de la Argentina en el mes de diciembre en un 1,2%, afectado principalmente por la sequía y la caída en las decisiones que se toman en la actividad agropecuaria, y que tienen una clara incidencia en el nivel de actividad de un país como el nuestro. Entonces, uno dice, bueno, muchas de esas variables que tienen un comportamiento generado por decisiones que se toman en otros países, en otros contextos, pero que tienen un peso específico muy importante, impactan en la Argentina. Y ni que hablar de la matriz energética. Yo creo que, bueno, después Alfredo
hará alguna referencia también al respecto, pero claramente uno dice las decisiones respecto de nuestra matriz energética, y ahí viene vinculado por ahí con la última partecita, ¿no?, de lo que es el año electoral, puede tener hacia futuro un efecto que la verdad es que uno no puede decidir o definir de antemano hasta no ver un poquito cómo empiezan a alinearse algunos patitos en función de no solo el resultado electoral desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, sino del impacto en el Poder Legislativo y en las gobernaciones e intendencias de nuestro país, y en regiones donde hay una importancia respecto de la producción energética, la generación inclusive de producción de litio, por ejemplo, por dar un ejemplo, que también puede verse alterado respecto de las autorizaciones, habilitaciones, permisos o autorizaciones de importación de equipamiento para la producción más intensiva de, por ejemplo, el litio, pero también pasa con el cobre. Con lo cual uno encuentra en esto y si uno dice, bueno, ¿cuánto del año electoral le genera complejidad a los negocios? Me parece que, es una impresión, que tenemos menos complejidad desde lo que nos pueda ofrecer las vicisitudes y los vaivenes del año electoral, que lo que hoy sabemos concretamente respecto a las variables que les mencioné al principio, donde son mucho más contundentes, tienen efecto en la micro, tienen efecto en nuestros negocios, más allá de que seguramente uno dice, bueno, un año electoral también posterga algunas decisiones en términos de negocios. Alfredo va a hacer alguna mención y profundizar alguna de esas decisiones empresariales en lo micro respecto de lo que puede implicar la incertidumbre del año electoral, pero entiendo también que hay decisiones que uno puede en un año electoral vincular más a lo complicado que a lo complejo, ¿sí? Más allá de algunos comportamientos que puedan estar ligados a intereses políticos para poder ocupar listas, ocupar cargos, tener alguna posibilidad de acceder a algunas posiciones de poder dentro de lo que se termina dirimiendo entre el mes de agosto y el mes de octubre. Pero bueno, yo creo que hay más decisiones que implican generar situaciones complicadas que complejas en un año electoral. Sí, lo que entiendo, para resumir un poco esto de la adecuación, la complejidad y lo complicado de un año electoral, yo creo que lo que nosotros estamos viviendo desde hace algunos años post pandemia es también una corriente en términos de negocios ligada a generarle a los negocios mayor liviandad. Yo vengo insistiendo con esto desde hace algunos años, midiendo de alguna manera un factor de liviandad de los negocios para poder caracterizar un modelo de negocios que tenga esa capacidad de adecuación. Un poco dándole herramientas a las empresas a poder sentirse más libres de poder tomar decisiones donde la estructura, donde el diseño estructural de la organización no pese tanto como viene pesando, y donde esa mirada respecto de cómo nos preparamos livianos y cómo andamos livianos en los negocios para poder adecuarnos, también nos obliga a, en términos de habilidades, de conocimientos, de capacidades, formarnos, prepararnos desde el ámbito de las personas para entender que tampoco es tan fácil hacer negocios con esas estructuras livianas. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos capacidad competitiva siendo más livianos, como en otras oportunidades, en contextos o en entornos competitivos diferentes, también puede ser que la liviandad nos ponga en mejor posición competitiva respecto de otros y de otras jugadoras. Creo que este concepto de liviandad
para poder adecuarse lo más rápidamente desde la cultura y desde la estructura para ir al ritmo de la estrategia, creo que debería formar parte en una agenda directiva del top 5, ¿no? De las decisiones o de las decisiones a mediano y largo plazo que uno tiene que tomar. Más allá de que todo esto que hablamos de comportamiento de las variables puede generar urgencias que, insisto, son más fáciles de resolver desde las ideas y de las decisiones estratégicas que en la práctica, cuando uno necesita cambios de comportamiento en las personas, necesita actitudes diferentes respecto de lo que pasa en el entorno, y sobre todo necesita que esas organizaciones pierdan o se liberen, aunque fuera parcialmente, de la rigidez que todavía sigue marcando el diseño estructural. Seguimos teniendo mucha rigidez, el concepto no de organigrama, pero sí de pensar en términos de relaciones funcionales, relaciones de autoridad, que son necesarias en muchas organizaciones, pero no tanto cuando uno pretende ir liviano como negocio o como organización que acumula o que abarca varios negocios en entornos que son muy cambiantes, ¿no? Entiendo que ahora le voy a dar el pie a Alfredo, por ahí Berti tiene alguna pregunta que quiere deslizar, pero Alfredo sí va a meterse mucho más en lo que es, bueno, a partir de esta introducción hay decisiones en la micro que por ahí están basadas en la urgencia y no por ser urgentes en estos contextos complejos y complicados dejan de ser importantes, ¿no? Muchas veces uno dice, hay un antagonismo entre lo urgente y lo importante. En muchos casos también la urgencia en estos contextos requieren de darles una importancia tal que nos comprometa desde los 3 pilares que tienen que ver con la estrategia, la cultura y la estructura. Si te parece bien, Alfredo, te doy pie para que sigas vos y Ok, una pregunta, ¿qué es lo que se sugiere, esto último que decías, en el marco de la flexibilidad organizacional y estas estructuras, digamos, de decisiones, de autoridad y demás? ¿Qué alternativa, digamos, se sugiere frente a estos escenarios cambiantes que requiere también tener eso que propones? Mira, Berti, está muy bueno lo que preguntas. O sea, lo más tradicional es empezar a gerenciar más por proyectos y no tanto por jerarquías, ¿no? Entonces uno dice, bueno, listo, gerenciamos por proyectos. No es fácil gerenciar por proyectos, porque uno encuentra en la práctica, y lo digo por experiencia personal, o sea, uno en el desarrollo de proyectos, la gente tiene mucho ego, mucho celo de decir, bueno, ¿por qué ahora voy a tener que alinearme detrás de Julio cuando yo naturalmente, mi jefe, mi referente, es Berti? ¿Sí? Sí, bueno, está bien, pero para las decisiones que tiene una operación corriente. Ahora, en algunas situaciones tenemos que gerenciar por proyecto, ¿por qué? Y porque toma una relevancia ese proyecto para atender a cierto factor que está viniendo de la mano del entorno, de un entorno complejo, que muchas veces uno no tiene esa predisposición de la gente a hacerlo. Entonces vos decís, rompo con jerarquías, por ahí achato la organización. Esto no es nuevo, o sea, lo que sí es nuevo es que la velocidad de cambio que se pretende para poder atender la complejidad hace que uno diga, che, lo que teníamos previsto en términos de adecuar la estructura y reducirla en cantidad de niveles, o incorporarle esto de cortar transversalmente la estructura y gerenciar por proyectos a partir de cierta relevancia e importancia de esos proyectos, hace que esa relación de autoridad pueda a alguien, o por ejemplo a mí, hacerme sentir mal de decir, bueno, ahora estoy dependiendo de esta persona que en definitiva uno empieza a ver esas comparaciones que son odiosas, pero que existen. Es decir, ¿cuál es el mérito de esa persona para estar gerenciando un proyecto
por encima de los méritos que tengo yo, que estoy hace 10 años en esta compañía y esta persona está hace 2. ¿Entendés, Berti? O sea, tiene que ver mucho con algo que está mucho más relacionado con nuestros defectos, ¿no? Como seres humanos, o nuestras aspiraciones como seres humanos, y también con el celo, ¿no? Es decir, bueno, soy celoso lo que hago y puedo entender que esas decisiones tienen algún contenido personal, y por ahí no lo tienen. Y es mucho más valioso mi aporte dentro de un equipo de trabajo, donde quien gerencia el proyecto es una persona que recién entró en la compañía y no gerenciando ese grupo. Pero no es fácil, o sea, uno lo dice con mucha facilidad y muchas veces cuesta sacarse ese sombrero y ponerse otro y tener esa dinámica en la organización. Por eso yo insisto con esto de a veces las ideas van mucho más rápido que los comportamientos que tenemos los seres humanos, y la estructura, que es muy buena para determinados procesos y la sistematización de esos procesos y la estandarización de procesos, también tiene que dejar paso a algunos procesos que se salen del estándar y se salen de la sistematización. Ahora, bueno, por ahí no quiero derivar el tema a otro lado y para darle la palabra a Alfredo y no hacer largo el tema, pero a mí me apasiona la cuestión organizacional también y vinculado a los recursos humanos, porque eso que sugerís vos, que está también un poco impone hoy la modernidad de las organizaciones, también implica un movimiento de muchas áreas de apoyo y de soporte, en el caso de recursos humanos, un tipo que te está liderando un proyecto, que acaba de entrar a la compañía, que no conoce la filosofía corporativa, que quizás no tiene competencias, habilidades, pero sí tiene ideas brillantes, cómo la organización tiene que acompañar esto que mencionaba también del customer centricity. No sirve tener un departamento de customer care o de customer centricity si no es alguna filosofía que se mama dentro de toda la organización. Entonces esto que proponés vos implica también, ¿no? No, y fíjate, es tal esto, la dimensión que tiene, que hoy decís, te doy un ejemplo, Berti, dentro de lo que es diseño organizacional aparece la figura del controller, ¿sí? Que tiene que ver con esto de control de gestión. Y hoy vos decís, para los norteamericanos, el perfil, las habilidades, los skills de un controller son unos, y para los europeos hoy son otros. Y si vos decís, ¿y quién tiene razón? Esto ya no es una discusión quién tiene razón o no, sino entender que desde el punto de vista del diseño organizacional, los europeos están diciendo, mirá, el controller tal como lo pensó hace 50 años la academia desde Estados Unidos, hoy tiene un rol distinto. Hoy tiene una jerarquía diferente, no te digo que es el que manda en la compañía, pero tiene una presencia y una interacción que no es el que empuja el lápiz. O sea, debo decir, ya el controller europeo no es el que empuja el lápiz, sino el que está sentado en este tipo de decisiones y a veces proponiendo cambios estructurales, ¿no? Entonces, no es que uno se alinea entre una corriente u otra, dice, la pucha, esto es importante, si no, no tendríamos este antagonismo desde lo académico y de lo que lo académico traslada a la práctica, porque las escuelas de negocio lo toman, ¿no? Entonces, hoy puedo decir, todos los posgrados o programas de formación de controles europeos de Europa son totalmente distintos en su contenido a los norteamericanos. Y estás hablando de un rol solo de todo este universo. Así que imagínate si todavía tenemos tarea pendiente de lo que vos decís, el acompañamiento que desde las áreas de servicios estos proyectos tienen que tener, porque si no se les desgrana y se va para el lado del personalismo, ¿no? Y ahí es cuando pierden la cohesión y chocan con una necesaria estructura que tenga relaciones de autoridad, porque también uno sabe que en determinados momentos hay que usar relaciones de autoridad o líneas de autoridad, sobre todo frente al conflicto, ¿no? Porque no siempre los proyectos salen como tienen que salir o avanzan al ritmo que tienen que avanzar. Bueno, muchas gracias, Julio. Si tienen preguntas, vayan escribiendo en el chat. Yo las conservo para el final, sino para Julio. Alfredo tiene la palabra. Bueno, a ver, cuando empezamos a mirar un poco el año 23, yo me acordaba algo que nos planteábamos en las empresas en el año 2021. Era algo que de alguna forma u otra se nos cerraron las puertas y parecía que el mundo se cerraba.
yo hacía un planteo si lo que había que hacer era sobrevivir, reenfocarse, reposicionarse y recomenzar de vuelta a las compañías. Muchas empresas dijeron, veo cómo sobrevivo. Yo les diría, no sobrevivieron. Muchas plantearon cómo reenfocarse, y algunas tuvieron la velocidad para reenfocarse y otras no tuvieron la velocidad para reenfocarse. Y yo diría, qué interesante cuando uno mira el panorama de la oferta empresaria mundial. A ver, metámonos en servicios, como decía recién Julio, todo lo que es bancario, todo lo que es sistemas de logística, todo lo que es sistemas de abastecimiento internacional, toda la digitalización del mundo, estuvo liderado por empresas que aprendieron a recomenzar, aprendieron a reposicionarse. Yo digo, wow, eso fue 2020, 2021, 2022, ahora estamos en 2023. Un año en el cual el mundo está complicado, pues ya viene complicado desde que empezó la guerra Rusia con Ucrania, desde que de alguna forma u otra los chilenos y los peruanos no están tan contentos con lo que eligieron. ¿Y para qué contarles dónde estamos nosotros? Aparentemente estamos entre el 99 y el 101% de inflación, ¿no? O sea que o por abajo de los 3 dígitos o para arriba de los 3 dígitos, pero no es que estamos hablando de 20 o 40, estamos hablando de 99 o 101. Pero hablando de todo esto, hoy estaba con un señor empresario, un empresario que en algún momento, digamos, textil muy grande, en algún momento estuvo en convocatoria hace unos años, y que pasó, digamos, en una reunión donde yo estaba, y yo, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué opinás de este año? Me dijo, uno más. Y me sorprendió, ¿no? O me dijo, a ver, ¿dónde naciste vos? Yo nací en Argentina. ¿Qué ves de distinto hoy? Y la verdad, qué sé yo, veo algunas cosas un poco más complejas, algunas cosas un poco más difíciles, con julio, pero es un año más, ya, y va a seguir siendo. Y digo, bueno, pero mirá, no hay dólares, y va a seguir sin haber dólares. Y el Banco Central no tiene plata, y va a seguir sin teniendo plata, y le pediremos a alguien, pero vamos a seguir adelante, y dice, y en nuestro negocio tenemos que seguir adelante. Yo me quedo muy impactado esto, porque el señor tiene como 78 años, 9 años, esta es un poco la realidad de las empresas, ¿no? Por eso un poco frente al enfoque más externo que le daba Julio, yo me metí y dije, ¿qué hacemos nosotros en las empresas en este año? En este año arrancamos y vamos a continuar con un nivel de inflación muy alta, es complejo, un año donde hay dificultades para importar, hay dificultades para exportar, encima tenemos una seca importante que va a impactar, vamos o no querramos, en el flujo de plata por todos lados, un año relativamente recesivo, un año más. ¿No? Yo digo, bueno, frente a esto, ¿qué tengo que hacer yo que estoy a cargo de una empresa? No importa si la empresa es chica o grande. A lo mejor cosas, como yo digo, muy básicas, ¿no? Pero obviamente lo que no puedo dejar de hacer es elaborar una estrategia para el 2023 que se adecue, que tenga en cuenta todo lo que yo estoy viviendo hoy en día, características con las cuales tengo que convivir. O sea, no puedo deshacerme de la inflación. No puedo deshacerme de la dificultad para importar. No puedo deshacerme, no me puedo deshacer. Lo que tengo, lo tengo. Y esto es un poco lo que me decía este señor. En la Argentina, aprendamos a vivir. O sea que no importa el tamaño del negocio, hay que hacer una hoja de ruta para el 23. Hay que hacer una hoja de ruta para llegar a los clientes, sabiendo que los clientes, ya sea que sean empresas industriales, empresas de servicios, empresas de consumo masivo, empresas digamos, de agro, de cualquier sector, todos tenemos clientes. Entonces, tenemos que saber cómo llegamos a los clientes y cómo van a estar estos clientes, porque estos clientes están cambiando. Cuando el otro día yo estaba viendo un video de venta de productos en algunas zonas del país a granel, y alguien me dijo, mirá, están vendiendo a granel. Esto no es nuevo, yo lo he visto
varias veces en Argentina. He recorrido la Argentina desde las cataratas hasta Ushuaia, y he visto venta a granel en barrios, en almacenes, antes y ahora. O sea que eso no es un cambio radical, parte de una economía. Con lo cual, creo que lo primero de todo es saber que, sea el año que sea, tengo que tener una estrategia. Y una estrategia basada en mis clientes. Y por eso hoy es importantísimo entender no qué es lo que tengo, sino qué es lo que tienen y quieren mis clientes. Y a lo mejor yo bajo el terreno muy simple de decir esto, pero tengamos en cuenta que ellos mandan y ellos son los que están cambiando. Ellos son los que hoy están impactados. Y ahora viene vuelta a clases la semana que viene, y es una vuelta a clase complicada. Cuando algunos de repente dicen, ojo, esta vuelta a clase significa un 136% de aumento, un 140% de aumento en los artículos escolares. Yo no tuve un 140% de aumento de sueldo. Entonces, la verdad que, ¿qué voy a hacer? ¿Comprar menos artículos escolares? ¿O los colegios van a pedir menos cosas? Entonces, me parece importantísimo en las empresas, digamos, mirar de afuera para adentro el negocio. Siempre ha habido que mirarlo, pero este momento más que nunca. Porque no le voy a vender al cliente lo que yo quiero. Le voy a vender al cliente lo que él quiere, lo que él me pueda comprar. Por eso me parece fundamental en este momento un reenfoque a priorizar el servicio al cliente, el servicio en este contexto complicado, ¿no? Donde uno tiene que entender qué es servicio, qué es lo que le voy a dar y para qué le voy a dar lo que le voy a dar. O sea, no hay que dar más servicio de lo que el cliente quiere, pero hay que darle lo mínimo para saber que me puedo defender frente a la competencia, ¿no? Por eso, además del cliente, creo que es importantísimo una profunda evaluación del mercado. El mercado está cambiando. Y yo le decía hace un rato, sobrevivir, reenfocarse o reposicionar. Ha habido una concentración bastante importante en Argentina en enorme cantidad de sectores industriales y de servicios en cuanto a cantidad de empresas. Muchas de las que quisieron sobrevivir desaparecieron. Y muchas de las que se reenfocaron hoy entraron en nuevos negocios y abrieron nuevos negocios. Con lo cual, creo que es importantísimo conocer el cliente y conocer el mercado, conocer los competidores, o sea, saber quién estoy compitiendo, qué fortalezas tengo yo, qué fortaleza tiene mi competencia, ¿no? O sea, cómo voy a poder yo de alguna forma u otra llegar mejor a los clientes frente a esta situación. Y obviamente todo esto gira alrededor de las finanzas. En esta empresa donde estaba yo hoy, el director me dice, tengo un problema, faltan 100 millones. ¡Wow! La cifra, sí, me dice, la verdad es que dentro de mi flujo de caja y dentro de mi negocio no es una cifra terrible, pero resulta que por una serie de desórdenes que hubo en el mes de febrero, que hay vacaciones, estos 100 millones. Dice, estoy pensando en dos alternativas. Una, ir a un banco, que me está ofreciendo en este momento los 100 millones, y la otra, revisar un inventario que tengo, que es un inventario de alguna forma u otra, no de última generación, sino un inventario un poco más viejo, y a lo mejor liquidarlo al costo. Y con eso me hago de capital. Pregunta interesante para hacer. O sea, ¿no? Porque si me quedo el inventario, a lo mejor este inventario mañana le saco más plata. Si lo liquido hoy, le voy a sacar menos plata, pero voy a tener los 100 millones, que no sé si me los da un banco, dentro de 2 meses o 3 meses, me lo puedo devolver. ¿Cómo me va a afectar financieramente? Entonces, digo, esto es un tema central. Hoy las finanzas son un tema. ¿Qué? Porque sabemos que las cobranzas están difíciles, que van a seguir acentuando la dificultad. La gente no quiere vender a plazo, están acortando los plazos, digamos, de nuestros proveedores, se están alargando, intentando alargar los plazos de los clientes, y eso obviamente es algo que hay que manejarlo muy bien. La caja hay que tenerla muy controlada, muy finito, digamos, porque realmente no podemos pensar en un año de grandes inversiones, porque no vamos a tener mercados expresivos.
Entonces, si alguien me dice, ¿qué posibilidad tengo de crecer? Mira, la única posibilidad que vos tenés de crecer a expensas de tus competidores. O sea, vos podés crecer y le sacás mercado a los demás. Pero este año no vas a tener un mercado expansivo, con lo cual o exportás, y es que se te da la posibilidad de exportar, o eventualmente vas a tener que manejarte mejor que tus competidores y ganar terreno a expensas de los competidores. O sea que en síntesis uno dice, bueno, ¿y de todo esto qué surge? Bueno, lo primero de todo es la anticipación. Yo creo que las empresas hoy tienen que moverse. Me acuerdo que en el año 20, el presidente de Samsung me decía en una reunión, me dice, mirá, la verdad es que nosotros nos hemos encontrado con un problema muy serio, que teníamos 300 personas en la calle, recorriendo tiendas y recorriendo mercados, y de repente los hemos tenido que meter a los 300 en su casa. Dice, y la verdad, estamos pensando qué hacer con ellos. Y a los 2 meses ya habían realocado la función de cada una de estas 300 personas como para poder seguir teniéndolas en la empresa, haciendo un trabajo, cambiando, obviamente, función, pero adecuándose a la situación. O sea, se anticiparon. Me dice, mirá, hemos tenido que anticipar proyectos que teníamos previstos para el 24 y para el 25 al año 20 y el año 21, porque realmente esto es lo que nos aceleró el COVID y esta digitalización. Y obviamente las empresas siempre tienen necesidad de crecer. Pero en este contexto, la realidad es que para poder crecer, voy a tener que captar nuevos clientes, clientes potenciales, y voy a tener que crecer a expensas del mercado, o sea, de otros competidores que a lo mejor no podrán moverse a la velocidad que yo me muevo. Por eso es importantísimo, además de anticiparnos, tener una buena dimensión del negocio, ¿no? O sea, tener claramente dimensionado cuál es mi negocio. O sea, tenemos que sacar todos los suntuarios, tenemos que sacar todo aquello, no dejar de invertir, ni desinvertir, ni achicarnos, porque es el 2023 y después vendrá el 24 y el 25. Y no es que el 23 va a ser malo, el 24 va a ser peor y el 25 va a ser peor. Eran años argentinos. Estamos desde 1970 dando vuelta con esto, ¿no? 56, sin entrar en temas ni económicos ni políticos. Pero bueno, por eso... Alfredo, creo va a colación acá 2 reflexiones que hace Diego Belino y Diego Alfonsín, el Alfonsín liberal. Hace más reflexiones que creo más o menos poder concentrarlas en varias cosas. Bueno, Mario Belino dice que en momentos de volatilidad que se está viviendo ahora hay que priorizar la liquidez, y en momentos más estables el tema de la rentabilidad, es como que agacharse para esperar el momento. No sé qué opinión te merece al respecto. Y Diego Alfonsín, bueno, hace toda una disquisición respecto al tema de la gestión del cambio y ser motor de eso y tomar la iniciativa, cosa que eso pasa en la Argentina, que tenemos la piel bastante gruesa y curtida para eso, y generalmente los innovadores, los que toman el primer paso y asumen riesgos, son los que tienen una gran ventaja con las implicancias que implica tomar riesgos, ¿no? Pero para redondear el tema, es que te preguntaría, transformo la reflexión de Diego quizás en una pregunta que puede ser también la de él. Además de la gestión del cambio y todo, en climas de incertidumbre político, donde mucha gente dice a veces, bueno, queremos reglas claras, cosa que me parece una cosa totalmente incompleta, porque puede ser una regla clara que sea la regla clara del Gulag. O sea, no es regla clara, es justamente poder llegar a tener marcos institucionales y marcos de libertad donde la empresa pueda disponer de su propiedad y hacer negocios como tiene que hacer. En definitiva, el mercado solamente opera en climas de libertad. Pero bueno, lo peor que hay es la incertidumbre, que eso es lo que crea también las cosas cambiantes. Entonces, la pregunta sería, lo mejor es evaluar riesgos y tener información para evaluar riesgos, lo peor es la incertidumbre. ¿Cómo en el clima político que se vive, y más en un año electoral, como es un poco la premisa de esta charla, cómo manejás el tema de la gestión del cambio
o ser un líder en tu negocio, como demostró ser algunas empresas, sobre todo en el tema digital, con el tema de la pandemia. Mirá, empiezo por lo último que planteó Diego, y es un poco, yo creo que, por eso yo decía, este momento es un momento interesante, no para sobrevivir o para reenfocarse, sino para reiniciarse, o sea, para pensar en realmente porque esta realidad de hoy no va a ser muy distinta el 24. O sea cual sea el resultado de las elecciones, sea cual sea el resultado de las elecciones, la Argentina va a seguir siendo un país complejo para manejar negocios, con lo cual, bien por aquellos señores que han tenido la gran habilidad de readaptarse, de adecuarse. Yo hablaba hace un rato de los logísticos, o sea, negocio logístico ha sido explosivo en el mundo, en Argentina también funciona. Los negocios digitales están funcionando por todos lados. Hay empresas que han tenido la capacidad para moverse y hay empresas que son como el Titanic. Para moverse es difícil. Yo sé que los que manejan grandes corporaciones internacionales, es muy difícil explicarle a alguien cómo te movéis. Una empresa chica tiene más flexibilidad. Creo, sí, que hay que moverse. No te podés quedar quieto. O sea, no te podés quedar quieto porque, a ver, fíjate preguntas que uno se podría hacer. Yo tengo en este momento, digamos, una decisión que tomar como la de si busco plata o busco plata, en el sentido, digamos, de pido caja, o sacrifico en este momento rentabilidad para no estar en este momento con un sistema de endeudamiento que puede ser peligrosísimo. Es una decisión, es una decisión. Yo personalmente creo que a estas tasas, a estos valores, endeudarse es peligroso. Si vos tenés un sectario que está inmovilizado, y vos decís, bueno, mirá, me lo voy a capitalizar. Sí, pero ¿sabés qué, Flaco? Hablando así en plata, vos te vas a capitalizar, pero no vas a tener más empresa. O sea, vas a tener un montón de inventario, pero no te sirve nada. Vas a hacer un balance y decís, ¿cuánta plata gané? No, mira, no gané un peso, lo único que tengo es todo el inventario. ¿A quién se lo vas a vender? Y no tengo a nadie porque no queda. Bueno, entonces, creo que en este sentido, si yo te dijera, por eso decía, anticipación, dimensionar y adaptarte al entorno, son tres temas claves para la empresa de hoy. Hay que moverse. Uno no se puede quedar quieto. Por eso yo no puedo sobrevivir a este contexto. Que si sobrevivo al contexto, ahora me va a pasar por arriba. Tengo que moverme con las herramientas que pueda y con mucho cuidado. Por eso digo, no es un momento para decir, mira, voy a hacer grandes inversiones, voy a comprar esto. No. Movete con cuidado. Pero lo que no puedes hacer es quedarte quieto. Porque creo que realmente la ola nos va a pasar por encima. O sea, los que se van a quedar quietos van a hacer lo que es posible, los que se quedan quietos. A ver, que acá hay una pregunta que dice, sí, sobreviven a escenarios de pérdida, pero no leí todo. Pero no sobreviven cuando se corta la cadena de pago. Sí, claro. Como en el contexto, la pregunta es, ¿cómo ven el contexto actual? ¿Podemos llegar a la interrupción de la cadena de pago? Mirá, depende de los rubros. Yo te diría, depende de los rubros. Yo no puedo hablar de una generalidad. Hemos vivido épocas de 400% de inflación. No sé si todos los que están acá, pero yo la viví. Hemos vivido épocas donde de repente se pagaba 120, 160, 150, 180 días. De repente se pasó a cero. O sea, yo no creo que la cadena de pago corte, por una razón muy sencilla, y es que alguien le va a seguir dando a la maquinita para que no se corte. Quien sea que esté de turno en el gobierno, porque no le conviene. Pero sí creo que hay que cuidarla muy bien y mirarla muy bien. Y ser muy cauto, por eso digo, ser muy cauto en el manejo financiero de las compañías para ver cómo viene el flujo de caja. Yo diría mes a mes, semana a semana y hasta día a día. Sí, yo creo, discúlpeme que sumo algo más, yo creo que más que un problema estoy de acuerdo con Alfredo, pero más que un problema de cadena de pagos vamos a tener más evidentes problemas de abastecimiento. Yo creo que vamos a tener ese tipo de inconvenientes, porque en muchos casos, Alfredo hablaba de
no retener inventario y poder liquidarlo como para poder hacerse de caja. Pero en épocas también que hemos vivido de alta inflación, y esta es una típica, hay mucha retención también de insumos, por ahí no de productos terminados, pero sí de insumos, para protegerse del impacto que pueda llegar a tener alguna oleada más a partir de esa emisión monetaria de la cual vos hablabas, Alfredo, que repercuta en la tasa de inflación. Yo creo que vamos a tener un problema de abastecimiento, más allá de los problemas de abastecimiento derivados de lo que es la sequía y las decisiones también de la actividad agropecuaria respecto a la retención de animales y a no salir a liquidarlos tan flacos si es que empieza a haber lluvia. Yo creo que también tenemos un aspecto importante en ese sentido, pero yo creo que el mayor problema va a tener que ver con el abastecimiento y no tanto con la cadena de pagos. Es que en realidad yo me permito agregar, en realidad está todo como de alguna manera conectado, porque es cierto lo que dice Julio, pero a su vez eso también dispara los problemas de la cadena de pago. Todo, digamos, producción y distribución son dos caras de una misma moneda, están conectados y de alguna manera cualquier injerencia o malsana exógena del mercado en eso va a afectarse de alguna manera. Estamos viviendo niveles de intervencionismo muy, muy grande, no solamente en el tema monetario, sino en el tema de comercio exterior, la gente justamente el tema de abastecimiento, que se provee de un montón de insumos del exterior, también va a tener problemas ahí, con lo cual también tiene que enfrentar pagos a proveedores. Absolutamente. Acá se juntan, es muy interesante porque uno mira, siempre hay una alternativa distinta y una oportunidad. Por eso yo creo que lo que es fundamental en las compañías, lo primero de todo, es no me puedo quedar quieto, tengo que mover. Cuando digo moverme, me tengo que sacudir un poco lo que decía Julio hace un rato. Tengo que hacer un shake en la compañía, por más que tenga la cultura que tenga, porque no sé por dónde puede venir la ola. Yo recién pensaba, es muy cierto, o sea, yo en este momento es un detalle, choqué mi auto, tengo que arreglarlo, hace 45 días que estoy esperando en la concesionaria que me den turno, pero no me den turno, que no es que me dan turno, no hay repuestos. Y hasta que lleguen los repuestos no se puede arreglar el auto. O sea, hay algunos insumos que no entran, y entonces obviamente esas industrias están desabastecidas. El otro día alguien me comentaba, ¿quieres cambiar las cubiertas? Me dice, las cubiertas, la cama, la cubierta del auto, sí, fantástico. Yo te las consigo de Formosa. O sea, la Argentina es un país, siempre tiene esa forma o esa capacidad de adecuarse y salir. Y yo por eso digo, creo que lo que es importante es que compañías en este contexto estén muy, muy enfocadas al mercado, muy enfocadas a los clientes, y muy, muy apalancados en su capacidad financiera. Son los tres elementos que se van a ir moviendo a lo largo del año. Hasta acá llego. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, bastante puntual todo, son las 8. Agradecer muchísimo la asistencia de todos, agradecerle el tiempo y la exposición a Julio y a Alfredo. Y bueno, le dejo la despedida a los oradores, el cierre. Bueno, muchas gracias, Berti. Yo una última reflexión respecto a algo que Diego Alfonsina te agregó, que tiene que ver también con las diferencias de miradas respecto al largo plazo, de un mismo negocio en la Argentina y un negocio en Estados Unidos, por decir algo que estoy viviendo. Esta empresa de Estados Unidos es un ejemplo muy chiquito. Es una trader de alimentos, ¿sí? Y lo que está hoy arriba de su escritorio de planeamiento estratégico tiene que ver con entender los cambios en los hábitos alimenticios en los países donde ellos tienen el destino de los productos que compran, porque no producen nada.
con lo cual todas sus decisiones están basadas en reconvertir claramente la empresa en un negocio de logística, 100% de servicio de logística, inclusive hacia los competidores, y no tanto en el generar rentabilidad a través de esa diferencia entre el precio de compra y de venta. Claro, uno dice, esa empresa en la Argentina, y no puede, si estuviera en la Argentina, primero no está pensando en el comercio internacional con esa claridad, y segundo, nos obliga a estos contextos de forma negativa a tener que mirar y apuntar a lo que Alfredo decía, 2023, 2023, 2024, y eso no es sano para una compañía, no es sano para los negocios, porque ustedes saben mejor que nosotros que para algo uno habla de planeamiento estratégico, habla de planeamiento de escenarios, y justamente estamos acostumbrados, por ahí mal acostumbrados, a tener que relegar ese tipo de decisiones, que son las que hacen a las empresas sostenibles en el tiempo, y nos obliga a tener que jugar a la sostenibilidad de nuestro negocio a partir de ir superando el corto plazo, en contra de lo que las buenas prácticas requieren. Entonces, me parece que también nuestra obligación desde de estos ámbitos, y sobre todo desde los ámbitos de la formación de empresarias y empresarios, que es lo que hacemos en SAD, también tiene que ver con eso, ¿no? Con en muchos casos, entender que a pesar de, no tenemos que dejar de construir habilidades que tengan que ver con el mediano y largo plazo. Y les agradezco muchísimo la oportunidad de poder participar. Gracias, Julio, por tu tiempo. Yo, Berti, en realidad te diría que gracias por la invitación. Me sumo a lo que dijo recién Julio, creo que es un momento donde, bueno, nosotros que estamos en el mundo, por un lado, de la práctica de los negocios y por otro lado de la educación, digamos, tenemos que estar preparados para el mundo que igual se está moviendo. Todos creo que deben haber leído o haber escuchado en los últimos días del ChatGPT, es este nuevo aplicación que ha aparecido en el mundo, es una especie a ver, como yo diría, de diccionario enciclopédico de todo lo que pasa en el mundo, que las universidades están discutiendo si lo prohíben usar o no, porque si a un alumno le preguntan y le dicen, ¿en qué año murió Urquiza? ¿Cuál fue, digamos, la razón por la cual Urquiza murió? Este chico en aproximadamente unos 15 segundos o 20, los invito a que prueben la aplicación, les puede dar por lo menos media carilla sobre todo lo que fue la muerte de Urquiza y cómo se produjo, ¿no? Y entonces las universidades ya se está leyendo que están prohibiéndolas en algún lugar del mundo, algunas universidades en Argentina se están preguntando qué van a hacer, los colegios no saben qué va a pasar, pero este es el mundo. Yo creo que lo interesante y lo importante de esto, que es un poco lo que hemos conversado, es poder estar hablando de esto, ¿no? Y yo, Berti, un poco lo que les propongo a algunos de los que están acá, es que a lo mejor podamos en el futuro, a lo largo del año, ir teniendo mesas de debate con muchos de ustedes que están en el ámbito empresario, en el ámbito de los negocios, y aprovechar, digamos, estos momentos como para aprender entre todos, porque creo que, como algunos decían, se va haciendo camino al andar, y en este contexto de cambios tan grandes en el mundo, creo que realmente el desafío para las empresas es muy grande, y el desafío de poder mantenerse actualizado. Así que bueno, gracias, Berti. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, y ese es un poco el espíritu del ciclo de conferencias que creaste para el tema del desarrollo gerencial, y me parece súper interesante. De hecho, ahí tenemos un tema, el tema de la llamada inteligencia artificial, y todo esto que comentaste recién es todo para otra hora entera más. Ahí se me ocurrió un orador, así que después lo charlamos. Bueno, muchísimas gracias a los oradores, gracias a ustedes por la presencia y las preguntas. Chao, Diego, querido. Abrazo. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.